Entender el aspecto emocional de las personas, o sea, saber que están pasando por una situación vulnerable y una vez que entiendes eso, tú aprendes a formar tu persona. Llegamos a la clínica 1, sale de paro, llegando a la clínica 1 intervienen los médicos, continúan con la reanimación, sale de paro cardiorrespiratorio, pero quedan con daño cerebral irreversible. Okay. Creo que lo esencial es la vocación, o sea, que quieran estar ahí, que quieran estar a bordo de una ambulancia. Eso es uno, que tengan el interés por estar ahí y dos, que se capaciten. O sea, una, que estudien. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy quiero presentarles a Sergio Vázquez, TCU paramédico. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Buenos gracias. días. ¿Tú cómo estás? Buenos días. Muy bien, pues gracias por aceptar la invitación más que nada. Y Sergio, pues tenemos algunas dudas sobre la parte de los paramédicos que tú nos puedas platicar. Primero que nada, Sergio, ¿qué es un paramédico? Bien, bueno, primero gracias por la invitación. Es todo pues, un placer estar aquí y pues aprovechar para que la gente pues conozca sobre esta área, como ya mencionas, ¿no? Definiendo un paramédico, yo creo que es principalmente es un personal salud, es un elemento miembro de la cadena de salud, el cual se encarga de otorgar atención médica prehospitalaria, en diferentes escenarios. Pudiera ser una persona enferma que está pasando por una situación de vulnerabilidad en cuestiones médico-clínicas, o pudiera ser una persona que tuvo un accidente automovilístico, etcétera, etcétera. Entonces, pues el paramédico es aquel personal salud que llega a donde más lo necesita, ya sea por enfermedad o por accidente, y siempre está ahí para dar apoyo tanto psicológico, emocional y sobre todo lo principal, dar la atención médica prehospitalaria, estabilizar al paciente y entregarlo estable a un hospital o a un centro hospitalario. ¿Qué fue lo que hizo que a ti te llamara la atención esta profesión, Sergio? Fíjate que hubo cosas personales, hablando de en cuanto a familia o familiares, pero lo que más recuerdo, lo principal es que me gustaba desde chiquito. Desde niño yo tenía un tío que se dedicaba también a todo esto de las emergencias y como que yo lo veía a él de niño y no sé, como que me empezó a gustar todo este mundo de las emergencias. Y de ahí me quedé, eso fue como a los 13 años más o menos. Y me empezó a gustar, me empecé a relacionar, empecé a ver videos, fotos, bla, bla. Al grado de que pues ahorita pues logré formarme, terminé mis estudios de universitarios como paramédico y pues aquí estamos. Pero más que nada pues es algo personal que ya traía desde chico. Como lo platica Sergio, ves diferentes escenarios en tu trabajo, pero ¿cuál fue tu prueba de fuego para decir, sabes qué, esto sí es lo mío, me quiero quedar aquí? Porque muchos desertan, por ejemplo, los que van a ser doctor los meten a Exacto. quirófano y de ahí entran 30 y salen Sí, 15. cierto. Pero ¿cuál fue tu prueba de fuego? ¿Bajo qué escenario para decidir, sabes qué, esto es lo mío y a esto me quiero dedicar? Yo creo que podrían ser varias partes. Una es cómo te sientes al hacer el trabajo. O sea, si te sientes capaz, íntegro, conforme, eso sería una. Dos, el reconocimiento de superiores. Hay un dicho que dice las cosas de quien viene, ¿no? Entonces, yo siento que si un superior con más experiencia que tú, con más, ¿cómo llamarlo? Pues sí, con más experiencia en campo, te felicita o te dice, ah, muy bien, qué buen trabajo hiciste. Creo que eso, bueno, al menos en lo personal, me pega mucho, impacta mucho y te das cuenta que a lo mejor estás haciendo las cosas bien. Entonces, yo creo que fue eso, comentarios de gente con más experiencia que yo, que me decía, bien, vas por muy buen camino, buen trabajo. Y lo último, así, o lo más en donde ves gracia de todo esto, es que en el paciente, o que el paciente se mejore gracias a la atención que diste y en cierto punto te agradezca. Creo que eso también es algo, o es una parte muy importante en todo esto de la atención. El llegar, ver un escenario donde hay un accidente, ¿qué te hace sentir? ¿Qué sientes en esos momentos? Sabemos que son momentos difíciles Ujú, donde pues prácticamente una vida está en tus manos, exacto. y tienes pues diferentes vertientes a tu alrededor de las familiares, personas que van llegando, policías. ¿Qué sientes o qué sentías en las primeras veces que llegabas a esos escenarios, Sergio? Si es mucha emoción, eh, también lo divido en varias partes. Por ejemplo, hablando de la familia accidentada, suponiendo un Ujú. accidente carretero, ¿no? Un ejemplo. Hablando de la familia accidentada, es mucha emoción para las víctimas. En ese momento, la persona lesionada siente grandes emociones y lo que busca es como que ese apoyo psicológico, por así llamarlo. Ujú. Entonces,
Es esa parte, entender el aspecto emocional de las personas, o sea, saber que están pasando por una situación vulnerable y una vez que entiendes eso, tú aprendes a formar tu persona. ¿Por qué? Porque debes llegar con una actitud no de hacerlo sentir mal, ay, pues para qué choca, ay, pues para qué nos marca y no puede ser, ¿no? Es simplemente tomar una postura donde el paciente o los pacientes sientan que llegó alguien a auxiliarlos y que ese alguien que llegó los va pues a tratar bien, tanto médicamente hablando, psicológicamente hablando, apoyo moral, bla, bla. Y ya la otra parte es tranquilizarte tú. Si tú como paramédico no estás tranquilo o si dejas que la escena te gane, pues va a ser muy difícil que puedas estabilizar a la gente. Por eso muchas veces nos ven que llegamos a las escenas y pues, estamos tranquilos, bajamos de la ambulancia, caminando, ¿y cómo está? ¿Qué pasó? Porque es el principal objetivo. Tranquilízate tú para que puedas dar la atención adecuada y la escena no te gane, porque si la escena te gana, pues estás en problemas. Vas a estar nervioso, vas a estar estresado, vas a omitir a lo mejor signos importantes que te está diciendo el paciente que le está pasando algo y tú por tu estrés o por tu, pues sí, por tu gran nivel de estrés los puedes omitir y verse reflejado o verse complicado la vida del paciente. Entonces es eso, calmarse principalmente. ¿Alguna anécdota que nos platique, Sergio, que sea la que más te ha marcado dentro de tu carrera? Yo creo que son muchas, bueno, no recuerdo todas, pero sí la que, pues, lo más difícil, yo creo que varios del mundo de la salud están de acuerdo con esto o opinan lo mismo, es la atención de los niños, ¿no? Entonces, hablando de ese grupo de edad o de ese género de edad, o algo que sí recuerdo fue una vez, fue un incendio ahí en la colonia, ¿cómo se llama? Pirámides, creo, frente al INEGI. No recuerdo bien el nombre de la colonia, pero ahí frente al INEGI se quema una casa. Los dos niños de 3 y 5 años, me parece, se resguardan en el baño debido a que se estaba quemando la casa. Llegan bomberos, llegamos nosotros. Los niños no se quemaron, afortunadamente. Bueno, la casa se incendia toda, entra bomberos, bomberos rescatan a los dos niños, sacan a los dos niños de la casa, pero ya los sacan en paro cardiorrespiratorio por intoxicación de monóxido de carbono, que es lo que se emana principalmente cuando se quema pues, lo que tenemos en una casa, ¿no? Muebles, papel, etcétera. Entonces los niños caen a paro por asfixia. O sea, afortunadamente no se quemaron, y digo afortunadamente porque pues físicamente no sufrieron quemaduras. Sin embargo, sí la intoxicación del monóxido hizo que pues, dejaran de respirar. Posterior el corazón se detiene, hacen paro cardiorrespiratorio, los sacan a las ambulancias, abordamos nosotros al niño, empezamos con todo el protocolo de RCP que le llamamos nosotros, reanimación cardiopulmonar. Llegamos a la clínica 1, sale de paro, llegando a la clínica 1 intervienen los médicos, continúan con la reanimación, sale de paro cardiorrespiratorio, pero quedan con daño cerebral irreversible. Okay. El tiempo que el cerebro de los niños no tolera tanto estar sin oxígeno, después de ciertos minutos empieza a morir. Entonces el tiempo que estuvieron ellos ahí hubo un gran daño cerebral y al final de cuentas, o para no hacerlo más largo, terminaron desconectándolos del ventilador. Entonces, pues sí, fue un gran daño cerebral. Yo creo que eso, ¿no? Y si a eso le puedes agregar como que el dolor de la madre, ¿no? Que llega la mamá y se agarra llorando y, ay, mis hijos y esto y el otro, y es como que te pega un poquito más. Esa fiesta es como que la que más me acuerdo. Dentro de esta profesión, Sergio, ¿qué es lo esencial que debe tener un paramédico? Ahorita, si lo asociamos a las generaciones actuales, yo creo que lo esencial es la vocación. O sea, que quieran estar ahí, que quieran estar a bordo de una ambulancia. Eso es uno, que tengan el interés por estar ahí. Y dos, que se capaciten. O sea, una, que estudien, de preferencia la carrera universitaria, que es el TCU paramédico. Y dos, que tomen certificaciones. Porque pues la escuela no lo es todo. La escuela es un proceso formativo, nada más. Pero una vez que egresas de la escuela, continúa la capacitación médica continua. Entonces hay que seguir tomando cursos, certificaciones, actualizarte, bla, bla. Entonces principalmente es eso, que estén interesados, que les guste el área y que, pues, que estudien. Porque nosotros como paramédicos estudiamos también. Entonces eso es como que lo medular en esto. Una vez, Sergio, bueno, platicamos esta parte del paramédico, pero en la ambulancia muchas veces nosotros ignoramos algunas señales. ¿Cuánto es el límite máximo de velocidad al que ustedes pueden manejar? Y algunos tips que nos den para nosotros como ciudadanos que muchas veces entorpecemos su trabajo porque Sí, claro. no conocemos bien. Entonces, que nos platiques un poquito de eso, Sergio. Sí, fíjate, es un tema muy importante porque sí falta mucha cultura en México.
Desgraciadamente aquí en México muchas veces la gente se molesta por escuchar la sirena, la gente se molesta porque vienes atrás de ellos con la sirena, entonces entorpecen tu camino. Pero bueno, afortunadamente las capacitaciones que se nos da en cuanto hay un curso que se llama operador de vehículos de emergencia o de ambulancia, donde te explican, ¿no? A pesar de que el conductor no te ceda al paso o esté cometiendo errores, pues tú debes de sacar tal técnica o tal destreza para poder rebasar, no sé, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí es importante que, pues, que respeten, que se dan el paso a los vehículos de, pues, de emergencia. Pues principalmente es cultura, ¿no? Yo creo, es cultura general para que pues, podamos desplazarnos de una manera más rápida hacia el lugar de los hechos. ¿A qué velocidad es a la que ustedes, cuando van de emergencia, hay un límite para ustedes de velocidad? Ahí debes de tener límites en varios aspectos. Uno, la condición física del paciente. El tú llevar un paciente grave en la cabina de atención, porque son dos situaciones distintas, la cabina de manejo y la cabina de atención. El que va manejando no siente lo que va sintiendo el de la cabina de atención, porque son movimientos distintos. Entonces, si el paciente va grave, debes de manejar una velocidad principalmente baja, o sea, no tan rápida, pero constante. O sea, constante me refiero a que no vayas frenando, acelerando, porque todo eso entorpece el trabajo del personal que va atrás y puede modificar fisiológicamente hablando los signos vitales del paciente o la condición del paciente. Hablando ya en cuanto a avenidas, tenemos permitido, si mal no recuerdo, son 20 kilómetros más de lo que marca la avenida. Por ejemplo, si es, no sé, salida a Zacatecas que te dice 90 kilómetros, 110, ¿no? Si es aquí, por ejemplo, Avenida Aguascalientes, 60 kilómetros, 80. Siempre debes de ir a esas velocidades. Tampoco es manejar tan recio porque te puedes accidentar. Y no, si tú te accidentas y a pesar de que eres ambulancia y traes tu torreta encendida, tu sirena encendida, generas un accidente y tú eres el culpable, tú eres el culpable. La ambulancia, la sirena y eso no te va a deslindar del aspecto legal. ¿Por qué? Porque te dicen en los cursos, maneje con precaución. Con precauciones no generas accidentes porque vas a grandes velocidades, con sirena abierta. O sea, sí tenemos como que ciertos derechos, hablando de la conducción de vehículos de emergencia, pero con precaución. Porque lo legal es lo legal y si cometes un accidente, pues es tu responsabilidad si tú fuiste el culpable. Claro, o sea, si el peritaje marca que tú fuiste el culpable. Pero principalmente es eso. Oye, qué interesante, yo no sabía Sí, eso está de interesante. que tú eras el... Sí, no Te sé. puedes llegar, o sea, también podías ser responsable tú. Sí, sí, sí. No justifica no justifica porque los conductores no están obligados a hacerte el paso. Entonces no justifica el de, oye, me pasé el semáforo a 100 por hora y choqué y te desbaraté tu carro. Oye, pero pues yo tenía el verde y tú el rojo. Ah, sí, pero llevo ambulancia y sirena, no. O sea, No eso ya es justifica. muy aparte. Sí, eso ya es otra Oye, qué cosa. interesante. Siempre hay que respetar eso. Por eso en las intersecciones es haz alto, verifica que ya te vieron, ya te escucharon, te cedieron el paso y arranca. O sea, no es llegar al cruce y pásatelo como quieras. Y en la parte de, bueno, esa es una parte del conductor, la responsabilidad. Pero en la parte de atrás, Sergio, ¿cuántas personas están permitidas ir en familiares? ¿Qué es lo que llevan los instrumentos de trabajo que llevan en la parte de ambulancia, en la parte de trasera? Atrás, ahí podríamos entrar en temas de la aseguradora. ¿Por qué? Por ejemplo, hay asegurados que te permiten hasta 4 o 5 personas en la ambulancia. Entonces, por lo regular son 2 paramédicos siempre. El que maneja, que también es paramédico, y el que atiende, que también es paramédico. Entonces son 2, el paciente son 3 y un cuarto que es el familiar, no más. En la mayoría de los casos son 4 personas. El que maneja, el que atiende, el familiar y el paciente. Es como se maneja siempre por lo regular, lo que está permitido. De hecho, si el familiar se va por sus medios, para nosotros es mejor. O sea, si el familiar dice, no, yo ahorita los alcanzo, yo me voy en carro, pues qué mejor. Entonces nos vamos únicamente con el paciente, pero máximo 4. Yo creo que pudiera ser hasta un quinto si las condiciones de tu seguro te lo permiten, porque las ambulancias también están aseguradas y el seguro te cubre cierto número de ocupantes, entonces para no tener problema con eso, mínimo pues 4, máximo 5 personas, dependiendo cada seguro de cada corporación o de cada institución. ¿Y cómo les beneficia, por ejemplo, que en una ocasión les diga el familiar, sabes que yo los alcanzo? ¿En qué les beneficia a ustedes como paramédicos auxiliares? Ahí depende la escena, por ejemplo, y por experiencia propia, cuando es un paciente grave, el familiar quiere mucho estar viendo qué está pasando, ¿no? O sea, el familiar, bueno, esa es otra, el familiar va adelante, el familiar nunca va atrás. El familiar no va atrás porque puede llegar a entorpecer las actividades de atención hacia el paciente. ¿Por qué? Porque si su paciente va grave, le va a impactar el aspecto emocional.
Entonces, siempre va adelante, siempre. Pero va adelante, de todas maneras, él puede ir volteando hacia la cabina de atención a ver qué estamos haciendo. Entonces, podemos realizar un procedimiento que pueda ser necesario para el paciente, pero el familiar no conoce del procedimiento y lo puede tomar mal. Oye, ¿qué le estás haciendo? ¿Pero qué le vas a hacer? ¿Por qué le haces eso? ¿Por qué le metes eso? Entonces, principalmente es eso. Cuando no va el familiar, podemos estabilizar al paciente y hacer los protocolos de manera correcta sin que el familiar esté, pues, como juzgando, por así decirlo, ¿no? El por qué le haces esto y por qué el otro. Entonces, pues es eso principalmente. Pero tampoco se le niega el transporte, o sea, no es de, no se puede ir usted, se queda, no, es, usted lo va a acompañar, porque llegando al hospital lo necesitamos a la familia para que pase a dar datos, para que pase a registrar al paciente, para que pase a darlo de alta, entonces tampoco podemos llegar como sin alguien al hospital. Ok. Sergio, pues te agradezco mucho esta No, pues, ¿de entrevista y más que nada pues enriquecer esta parte de tanto de cultura vial, qué es lo que hacen ustedes y pues también en parte agradecerte por esta profesión tan bonita que tienes que es salvar vidas. Sí, no, pues para nada, digo, por nada estamos para servirte y sí es algo muy interesante, fíjate, es un área muy bonita, entonces tiene ciertos factores muy satisfechos, de gran satisfacción y pues aquí estamos para lo que se necesite. Ok. Sale, vale. Amigos, pues los invito para que sigan este canal, suscríbanse y pues cada lunes tendremos entrevista nueva, no lo olviden. Hasta luego, Sergio. Muchas Gracias, gracias. hasta luego, hasta la próxima.